Muy buenas a todos y bienvenidos a otro video de inversión fundamental. En esta ocasión les voy a estar trayendo la actualización de la situación financiera de la empresa Nike, empresa que ya analicé en el canal hace aproximadamente 4 meses, pero que debido a una profundización en el movimiento bajista del precio de la acción desde el momento que la analicé hasta ahora, sumado a que ya están disponibles los datos anualizados al 31 de mayo del año 2022 y también están disponibles el segundo y el tercer trimestre del año 2022, decidí hacerle una actualización para ver en qué situación está. Como siempre, empezamos con un repaso y un breve análisis técnico. La empresa se encuentra cotizando al 14 de octubre del año 2022 a un precio por acción de 87,56 centavos de dólar, desarrollándose en una lógica bajista en velas diarias de corto plazo por el cruce de medias a la baja que se dio el 22 de agosto del año 2022 y de ahí nunca pudo cruzar al alza las medias móviles, siempre achicando a la baja. Si ampliamos el análisis a velas semanales de mediano plazo, la tendencia bajista es todavía más acentuada. El cruce a la baja se dio con fuerza en enero del año 2022 y de ahí que estamos moviéndonos siempre en una lógica bajista, por lo menos de mediano y corto plazo. También podemos ver una tendencia alcista que inicia en el año 2012, que tiene varios toques que actuaron siempre como soporte para el precio de la acción. Incluso en el año 2020, con la crisis provocada en aquel momento, esta tendencia actuó como claro soporte para el precio de la acción. Hoy en día estamos bastante cerca, aproximadamente a un 10% de baja de forma lineal. Y podemos advertir que la zona que va entre los $78 y los $82 aproximadamente es una zona muy importante que debería estar actuando como soporte para el precio de la acción. Ya romper esta tendencia alcista de largo plazo sería estar hablando de otra situación bastante más preocupante para la situación de Nike. Acá lo estamos viendo en velas mensuales con una tendencia a la baja muy pero que muy pronunciada, pero nuevamente se advierte esta tendencia alcista de largo plazo, que es una zona muy pero que muy interesante a la cual hay que estar muy atento. Por otro lado, vamos a estar viendo cómo le dieron los resultados en estos últimos tiempos. Lo vamos a estar viendo con los datos disponibles al 31 de agosto del año 2022. Como siempre, empezando con la posición de liquidez, que al último dato es de 2,64, levemente superior a la que tuvo al 31 de mayo del año 2022, dato que también es anualizado. Vemos que si bien la liquidez en los últimos trimestres se encuentra en un rango relativamente bajo, podemos decir que está en una buena posición de liquidez la empresa Nike. Lo mismo si vemos la liquidez ácida. Le sacamos el inventario ya que es lo menos líquido dentro del pasivo, dentro del activo corriente. Al 31 de agosto el dato arroja un valor de 1,76. Vemos una pequeña tendencia bajista en la liquidez ácida. El dato analizado al 31 de mayo del año 2022 es de 1,84, que vuelve a ser menor que la que tuvo en el año 2021. Pero en términos de liquidez podemos decir que estamos bastante cubiertos. Hay que ver siempre que este dato no caiga por debajo de 1 y se mantenga en el tiempo. El fondo de maniobra aumenta con respecto al 31 de mayo del año 2022. Al último dato fue de 17.958 millones de dólares. El fondo de maniobra surge de restarle al activo corriente las deudas de corto plazo. Vemos una clara tendencia alcista en la posición del fondo de maniobra en los últimos años, desde el 2018 hasta los datos analizados al 31 de mayo del año 2022, lo cual es un dato positivo. Podríamos decir que la posición de liquidez de la empresa Nike sigue estando sólida. La empresa puede hacer frente a sus pasivos de corto plazo y presenta valores bastante estables, aunque levemente inferiores a trimestres pasados. Si pasamos a la relación que tiene entre activo con respecto al pasivo, vemos también una clara señal de cierta estabilidad. Al último dato, por cada dólar de pasivo, la empresa tiene en su activo 1,63, un dato que incluso es superior a otros trimestres. Incluso en el dato anualizado es de 1,61, que vuelve a ser superior al que tuvo en el año 2020 y 2021, pero inferior al que tuvo en el año 2019 y 2018, pero en general podemos decir que la relación viene estando estable para todos estos periodos analizados. Analizando la solvencia, que es la relación entre el patrimonio neto de la empresa con respecto al total de su pasivo, para el último dato es de 0,63, también tenemos una relación estable. La empresa por cada dólar de pasivo tiene 0,63 en su patrimonio neto. Venimos en una tendencia alcista desde el año 2020 al año 2021 y se mantiene al dato analizado al 31 de mayo del año 2022 con 0,61, cual es un dato positivo. Si bien técnicamente el valor de la solvencia está por debajo de 1, para saber si esto trae complicaciones hay que analizar las coberturas de intereses que vamos a analizar a continuación, pero antes vemos la estructura de financiamiento del activo. Esto nos va a mostrar qué porcentaje financia con capital propio y qué porcentaje lo hace con pasivo, siempre hablando en la financiación al total de su activo. Vemos que la empresa financia el 31 de agosto del año 2020
parte casi un 40% con capital propio o patrimonio neto y un 61% con deudas. Es una situación bastante estable para la empresa en los últimos trimestres e incluso en los datos anualizados tenemos una tendencia al alza de mayor financiamiento con capital propio y menor dependencia de los pasivos para financiar a sus activos, lo cual es un dato positivo ya que frente al aumento de las tasas de interés, tomar deuda para financiar inversiones deja de ser tan atractivo y empieza a convenir financiarse con capital propio, lo cual esta tendencia es favorable. Vemos que las coberturas de intereses con respecto al resultado de EBITDA disminuyen. Al 31 de agosto, por cada dólar de gasto financiero, la empresa generó 23,78 de resultado de EBITDA. Es un dato que empeora bastante con respecto a otros trimestres. En el dato analizado al 31 de mayo del año 2022, este ratio de cobertura fue de 36, superior al del año 2021. Vemos que en términos generales hay una situación de cobertura con respecto al resultado de EBITDA bastante favorable, pero en términos relativos y sobre todo comparándolo contra los años 2018 y 2019, esta relación empeora significativamente. Algo parecido pasa con la cobertura de intereses con respecto al flujo de efectivo por actividades operativas que genera la empresa. Estos son los flujos de caja, que al 31 de agosto disminuyen drásticamente, llegando a ser de 4,58, cuando en el primer trimestre fueron de 76,17. Vemos que las coberturas de intereses empiezan a hacerse cada vez más acotadas, y esto es lógico, ya que producto de la recesión podemos ver cómo los gastos por intereses aumentan significativamente a medida que aumentan las tasas de interés y el costo del pasivo. Por otro lado, la última variación del flujo de efectivo por actividades operativas fue una variación negativa en un 69%, pasando de 1.151 millones a 357 millones, lo cual es una baja muy considerable. Hay que estar muy atentos a que los flujos de efectivo por actividades operativas no sigan disminuyendo, no caigan en terreno negativo, ya que podrían empezar a generar que la empresa empiece a tener problemas para pagar los gastos de intereses y empiecen a comprometer su posición de liquidez, teniendo que desprenderse de efectivo o de algunos activos de corto plazo para empezar a hacer frente a los pagos de intereses. Otro aspecto que analizamos siempre es la inmovilización del activo. Esto quiere decir la proporción de activo no corriente, o sea, los activos de largo plazo con respecto al activo total, y vemos que es un ratio muy pero que muy estable en los últimos años, sobre todo en los últimos trimestres, casi sin variaciones. La empresa tiene un 30% de activo no corriente con respecto al activo total. Es una empresa bastante liviana a pesar de ser una empresa productora con bastante industria, lo cual desde mi punto de vista es algo positivo. Si vemos la financiación de los activos no corrientes con respecto al patrimonio neto y deudas de largo plazo, vemos que nuevamente es un ratio muy pero que muy estable en los últimos trimestres. Para el último dato es de 2,47. Esto quiere decir que la empresa no tiene que recurrir a deudas de corto plazo para hacer frente a inversiones de largo plazo, lo cual esto despeja posibilidades de comprometer posiciones de liquidez en el futuro. Con relación a los márgenes que genera la empresa, tenemos como siempre en color azul los márgenes brutos, en color naranja el margen operativo y en color gris los márgenes netos. Vemos que si bien es bastante estable, vemos una clara tendencia bajista en los últimos trimestres, pasando del 47 como mejor dato, 45 y 44 para el último dato al 31 de agosto del año 2022. Sin embargo, algo que se mantiene más estable por ahora son los márgenes operativos, que son del 13%, levemente superior al 12% que tuvo el 31 de mayo del año 2022, pero inferior al 15% de margen operativo que tuvo en el año 2022 al primer trimestre. El margen neto de la empresa es del 12%, casi muy estable a lo largo de los últimos trimestres. Si vemos lo que pasa en los últimos años, vemos algo bastante contrario. Desde el año 2018 al año 2022, el margen bruto se acrecienta levemente, pasando del 44 al 46% de punta a punta. El margen operativo es del 14% y el margen neto del 13%, siendo muy superiores a los que tuvo en el año 2020, que fueron de los más bajos. Vemos que claramente lo que está viendo el mercado o lo que pronostica que hace que la empresa haya bajado cerca de un 53-54% todavía no se están viendo reflejados en los resultados de la compañía, al menos en todo lo que venimos viendo hasta ahora. Si vemos la rentabilidad que saca con respecto al activo total, vemos que en el dato analizado es del 15%, no aumenta con respecto al año 2021, pero sí lo hace muy significativamente con respecto al año 2020. El mejor dato lo tuvo en 2019, que
sacó un 17%. Los últimos trimestres tenemos una rentabilidad con respecto al activo muy estable, girando en torno al 4%, que tenemos el primero, segundo y tercer trimestre. Si anualizamos este último dato al último trimestre que falta, podríamos estimar que la rentabilidad total, si todo sigue igual, podría estar girando en torno al 15-16% para el año 2023. Yo no espero que esto sea así, seguramente a medida que se vaya profundizando y en caso de que la economía global se siga enfriando, como todo parece indicar, seguramente se vean más deteriorados los resultados de Nike. Si vemos la rentabilidad con respecto al patrimonio neto, para el año 2022 fue del 40%, levemente inferior al 45% del año 2021, pero sin embargo estamos hablando en términos generales de una empresa muy pero que muy rentable en términos del patrimonio neto, la rentabilidad neta y la rentabilidad del activo, los márgenes que saca la empresa son bastante estables, muy acrecentados diría yo, estables en los últimos trimestres en torno al 9%, el beneficio por acción tendencia alcista viéndolo desde el año 2018 al año 2022, pasando de 1,17 dólares de ganancia por acción a 3,79 para el año 2022 al 31 de mayo, lo mismo en términos de los últimos 4 trimestres, tendencia alcista en el beneficio por acción, siendo el último dato de 0,93 centavos de dólar, muy positivo, pero nuevamente la baja que está viendo el mercado todavía no se está viendo en los resultados. Seguramente los resultados empiecen a empeorar para el cuarto y primer trimestre del año 2023, o sea, cuarto trimestre del año 2022 y primer trimestre del año 2023 seguramente estemos viendo reflejado, si es que el mercado no se está equivocando, la baja en los resultados de la empresa Nike. La capitalización bursátil, como vemos en el precio de su acción, tuvo hasta el 30 de noviembre un pico y de ahí una tendencia bajista. La empresa hoy cotiza con una capitalización bursátil de 138 mil millones de dólares. Y vemos en tendencia de largo plazo, vemos una clara tendencia alcista desde el año 2018 en lo que al valor de la empresa en el mercado se refiere. El precio de la acción dividido el beneficio, y acá sale el ratio del PER. Vemos cómo descomprime a la baja trimestralmente, vemos cómo anualmente esta relación precio-beneficio es una de las más bajas desde el año 2018, pero este PER lo estoy tomando con el precio al 31 de mayo. Si yo le pongo el precio que está cotizando hoy, el PER, que es de 87,5, no me equivoco, el PER anualizado nos estaría dando la relación más baja al menos desde el año 2018, teniendo un PER de 23. Es un dato a tener en cuenta. A medida que baja el PER, mejora la relación precio-beneficio. Otro cálculo de valoración de la empresa puede ser el cálculo V/EBITDA, que también descomprime bastante a la baja, siendo de 20,17 para el 31 de mayo del año 2022. El cálculo V/EBITDA está bueno porque no solamente tiene en consideración el precio de la acción, sino que también cuenta la deuda financiera total de la empresa y lo compara con los resultados que genera, lo cual es un dato de valoración un poco más abarcativo. Si vemos la relación entre capitalización e ingresos totales de facturación de la empresa, también vemos una descompresión al 31 de mayo. El dato es de 3, que es inferior a todos los datos y todos los años anteriores que estamos analizando. Si vemos trimestralmente, la relación entre precio e ingresos baja. Esto quiere decir que la empresa está más barata en consideración a los ingresos que genera. Lo mismo si vemos la capitalización dividido los ingresos operativos que tiene la empresa. Para el último dato del año 2022 es de 20,91, inferior a todos los años anteriores. Otro dato importante es que los ingresos netos que tiene la empresa dividido la cantidad de empleados nos da una tendencia alcista en los últimos años. La empresa genera cada vez más beneficios netos por cada empleado que tiene, lo cual es un dato muy pero que muy positivo. Como paréntesis a esto podemos ver que de punta a punta desde el año 2018 al año 2022 la empresa pasa de tener 73.100 empleados a 79.100, lo cual es un aumento en la cantidad de empleados, a su vez que aumenta la relación entre ingresos y cantidad de empleados. Esto quiere decir que el aumento en los ingresos por cantidad de empleados no se llevó a cabo por reducción de personal, sino que se llevó a cabo por aumento en los ingresos netos más que proporcionalmente al aumento que tuvo en la cantidad de empleados, lo cual es un dato positivo que demuestra la solidez de esta empresa. Y por último vemos la capitalización dividido los ingresos netos, también mostrando la misma lógica a la baja, que habla de una mejora de la relación entre el precio y los ingresos que genera. 23 para el último dato anualizado. Vemos acá cómo los ingresos totales de la empresa, la facturación en términos anuales, está en tendencia alcista, una leve baja en el año 2020 obviamente por toda la situación de aquel momento, pero de ahí una clara recuperación, 46.710 millones de dólares la facturación total de la empresa
empresa Nike. En los últimos 3 trimestres también tenemos ingresos al alza. Si vemos el beneficio bruto, nuevamente la misma lógica, una tendencia alcista, 21.479 para el dato anualizado del año 2022. En los últimos 3 meses, o mejor dicho, en los últimos 3 trimestres del año 2022 también tenemos variaciones positivas. Algo diferente pasa cuando nos metemos en los ingresos operativos, una leve baja del 3% del año 2021 al año 2022, tiene un ingreso operativo de 6.675 millones en términos operativos, y en la tendencia alcista se mantiene, ya empieza a ser un poco más lateral. Los ingresos netos, sin embargo, vuelve a ser mucho más pronunciado el alza, sobre todo en datos anualizados del año 2018 al año 2022, tuvo una ganancia neta de 6.046 millones de dólares, 6% de variación positiva con respecto al año 2021, que a su vez tuvo 126% de alza con respecto al año 2020, lo cual es un dato positivo. La empresa cada vez genera más ganancias los últimos 3 trimestres con alza en los ingresos netos de la empresa, lo cual me parece muy bueno. En términos generales, la empresa es una empresa sólida, ya todos la conocemos, tiene mercados sólidos, los productos son muy demandados, sigue siendo empresa líder en el mercado de indumentaria y venta de ropa. Obviamente el mercado que espera aumento de la inflación, aumento de las tasas de interés, posible recesión mundial, agravamiento de la situación de la guerra entre Ucrania y Rusia, podrían hacer que el mercado esté esperando baja en los ingresos para todas estas empresas, pero la realidad es que la empresa ya bajó un 53% en el valor de su cotización y todavía no estamos viendo que esté verdaderamente afectada. Yo creo que es una empresa que en caso de caer a este rango de precios es muy atractiva para empezar a acumular acciones de la empresa Nike, una empresa que me gusta muchísimo. Hay que estar muy atento a que no se vulnere esta tendencia de largo plazo. Puede ser que haga ciertos amagues, sobre todo en visión diaria. También hay que estar muy atento al cruce de medias, sobre todo en velas semanales. La media móvil ponderada de volumen viene siendo una resistencia muy importante. Yo creo que la baja en la cotización de Nike está bastante desmesurada, sobre todo teniendo en cuenta los resultados que está teniendo. Todos los indicadores de evaluación están ajustando a la baja y la empresa ya podría estar entrando en terreno de subvaluación y oportunidad de compra, al menos desde mi punto de vista. Acá les dejo algunos datos actualizados al año 2022 con los últimos datos anualizados, que me gustaría que vean más detalladamente. Yo no los voy a analizar mucho porque sería muy largo el video. La planilla Excel va a estar disponible como siempre en el grupo de Telegram. Si te gustó el video y todos los videos que ves en el canal, te invito a que te suscribas, nos sigas en la página de Instagram, te podés unir al grupo de Telegram gratuitamente, va a estar todos los links en la descripción. Y sin nada más que decir, un saludo y hasta la próxima.